mucho. Vamos a saber mucho más de que hay un Dios que cada día está con nosotros y nos hace ver las cosas a la manera que debe ser, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces vemos las cosas de distintas maneras que no corresponden. Pero aquí en la palabra que nos va a dar nuestro hermano Cristian, hay que solamente poner la atención y darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de escuchar. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Que Dios añada bendición a todo lo que hacemos, que sea un tiempo de edificación gloriosa, que sea un tiempo de alegría, escuchar la palabra de Dios y con expectativas, porque Dios siempre nos está hablando, y cuando Él toca el corazón de alguien que va a predicar, siempre inspira para que usted reciba lo que está esperando de parte de Dios, para que usted pueda ser saciado, su sed pueda ser saciada del Señor, de lo que el Espíritu Santo trae para nosotros domingo a domingo, miércoles a miércoles. Honro a Dios porque Él me honra al poder hablar de su palabra. Es una tremenda responsabilidad y una tremenda honra hablar de ella, porque también soy edificado, porque su palabra es viva y todo lo que sale de la boca de Dios tiene un impacto grande sobre nosotros. Aunque en el momento nosotros, como lo hemos dicho, no sintamos de manera inmediata lo que sucede dentro de nuestro ser, sin duda que está pasando, ¿ya? Vamos a ir a la palabra entonces, y esto se llama ¿qué tierra somos? Se llama este mensaje. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Mateo 13, 18 en adelante. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Tome asiento. La parábola del sembrador es un recurso que se usa mucho para evangelizar, ¿verdad? Y de hecho, cuando se habla de la parábola del sembrador en el aspecto evangelístico, tendemos a pensar que cada una de estas tierras representa a una persona que puntualmente se le habló y que la recepcionó ese mensaje evangelístico de una forma, una de las formas definidas aquí, pero que fue solo una oportunidad y que es como que quedó ahí, ¿verdad? El que quedó en pedregales o el que fue la palabra ahogada por lo de este mundo, pensamos que ya esa persona pasó y vamos a otra y de pronto pensamos que todo el mundo que evangelizamos puede caber dentro de estas 4 definiciones, ¿verdad? Estas 4 tierras, que está correcto también, que es muy aplicable. Pero también hay una aplicación interna, una aplicación que es la que vamos a conocer hoy día respecto de la parábola del sembrador, porque hablar de la tierra es hablar de los creyentes. Hablar de un campo sembrado es hablar de los creyentes.
La gente del mundo quizás pueda recibir la palabra una vez, pero eso no asegura que ya fue sembrado. Pero sí, donde estamos seguros que hay una siembra constante es en la iglesia, ¿verdad? En la congregación de los santos. Allí hay una siembra constante porque generalmente se está predicando y se está sembrando la palabra. Por lo tanto, yo quise hacer un contraste de lo que significan estas tierras dentro del cuerpo creyente, ¿ya? Porque está bien, como le decía, conocemos la aplicación para el evangelismo, pero hoy día la vamos a conocer cómo aplica esta parábola maravillosa de Jesucristo para los que somos hijos de Dios. La parábola del sembrador es una enseñanza, primero que todo, muy profunda, ¿ya? Porque se puede aplicar afuera como dentro, a las congregaciones. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo es la recepción de la palabra de Dios y cómo puede variar entre los que ya son parte de la comunidad de fe. Porque si bien nosotros hay un día X en que recibimos a Cristo, ¿verdad? Cuando se nos hizo la invitación a recibir al Señor, cuando Cristo aparece en nuestra vida y nos llama y nosotros respondimos a ese llamado, ese es el día que parte nuestra historia con el Señor. Pero desde ese día nosotros seguimos siendo tierra, y esa tierra está definida en esta parábola. Cuando usted ya forma parte de una congregación, usted se transforma en un tipo de tierra. Porque si bien usted regularmente asiste a los cultos, porque usted regularmente está escuchando la palabra de Dios, quizás usted puede estar tomando estudios bíblicos, quizás discipulándose o haciendo una obra evangelística en la calle, seguimos siendo una tierra delante del Señor. Y se sigue sembrando esta tierra cada culto que usted o cada vez que usted tiene un acercamiento a la palabra. Y vamos a hablar primero entonces del tipo de tierra que es la semilla que se sembró junto al camino, que eso está en el versículo 19. ¿Podemos repasarlo? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ya, para oír la palabra del Señor de manera constante, yo me imagino, y creo que así fue, que Cristo no va a ser una apreciación superficial de una persona. Él no podría hablar solamente de aquel que recepciona el Evangelio cuando se le predicó una vez y solo esa vez la persona rechaza o no entiende. No creo que Cristo haya hecho esta parábola para tipificar a una persona por una vez que reciba la palabra. Me imagino que Cristo está dando esta parábola para hablar de nosotros. Porque quienes están siempre expuestos a la palabra y en quien siempre la tierra se está removiendo y se está sembrando, es en los creyentes, no en la gente de afuera. La gente de afuera a lo mejor puede escuchar 1 o 2 veces el Evangelio, pero no me imagino que el Señor los deseche o los defina o los tipifique, como le digo, como un tipo de tierra simplemente porque 2 veces no prestaron atención, sino que yo creo que esto se trata de algo más profundo. Se trata de personas que constantemente estamos siendo sembrados y que más encima tenemos a Cristo como nuestro Rey de nuestra vida. Entonces, habla del primer tipo de tierra y dice que es un tipo de tierra o de creyente que cuando oye la palabra del reino no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estas son las características de este primer tipo de tierra, la tierra que está junto al camino. Dice que oye la palabra, ¿verdad? Se congrega, puede ser un creyente que se congrega domingo a domingo, miércoles a miércoles, oye la palabra del reino, pero dice un dato clave, dice que no la entiende. Y aquí es donde yo quiero volver a contrastarlo con cuando se aplica esta parábola a lo evangelístico, porque una persona recién abordada al evangelismo es difícil que pueda entender la Biblia, ¿verdad? Pero los creyentes que estamos aquí sí deberíamos entenderla. Por eso que Jesucristo es tan enfático y dice que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y qué sería lo que genera esta falta de entendimiento?
La falta de entendimiento permite que el enemigo robe la palabra de los corazones, y lo que se produce con este robo es que se da el fenómeno de una vida espiritual estancada. La principal característica de la tierra que está junto al camino es que oye la palabra pero no la entiende. Ahora usted puede y yo podemos pensar, pero a lo mejor hay gente que de verdad le cuesta mucho entender la palabra. Pero sabe que este tipo de tierra, yo analizando profundamente, me daba cuenta que el Señor se refería a algo que es voluntario, algo que es permitido por usted y por mí. Y cuando habla de alguien que no entiende la palabra, significa que hay un corazón que está bloqueado a entender los parámetros de Dios. Y hay un intelecto que está obstaculizado para no abrir el intelecto y poder dar el lugar a que entre el conocimiento de la palabra y que pueda ser un conocimiento más elaborado, más profundo, sino que simplemente yo soy como cuerpo presente, trato de escuchar una que otra frase, pero en realidad la profundización no me interesa. Hay tipos de creyentes que se enamoran mucho del sistema, que están enamorados de su iglesia, de su coro, de sus hermanos, pero no de Cristo. Y sabe que cuando este tipo de creyentes escuchan la palabra, para algunos incluso es hasta aburrido, porque no están conectados con esto. Y este tipo de creyentes es definido como la tierra junto al camino, un creyente que no deja que la enseñanza se abra a su mente, un creyente que bloquea de manera consciente o a lo mejor inconsciente, bloquea el aprendizaje de la palabra. Y es tan importante porque es tan crucial no estar bloqueado a la enseñanza. Y bloqueado no significa que yo diga, no escucho, porque usted puede estar escuchando 2, 3 horas de culto. Pero ¿cuánto de eso usted se conectó con la palabra? ¿Cuánto de eso de verdad usted lo escuchó con detención, con reflexión? Porque como les digo, podemos estar en cuerpo presente, pero nuestra mente divaga por muchos lugares y hay personas que incluso no quieren prestar atención a eso porque no les interesa. Y esos creyentes están dentro de la iglesia del Señor. No aquí quizás en otro lugar, pero sí existe este tipo de creyente y es definido como la tierra junto al camino. Y dice que es más, que cuando oyen la palabra del reino y logran conectar con un par de frases, dice que viene el malo, viene Satanás y le roba y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Les bloquea nuevamente, les obstaculiza y hace que esa palabra sea robada. Y es tremendo porque eso trae como consecuencia una vida espiritual estancada, una vida espiritual que no fluye y que está sujeta a parámetros que son de Cristo pero no a Cristo. Enamorado de lo que es de Cristo, pero no de Cristo. Cuando yo estoy enamorado de Jesús, me interesa lo que Él tiene para mí. Y yo sé yo sé que Él va a hablar el día de la reunión y ese mensaje el Señor lo ha preparado para mí. Y eso me hace abrir y decir, quiero ir despejado y quiero ir despejada para captar todo lo que Dios me quiere hablar a mi vida. Pero hay personas y creyentes que esa habilidad la tienen bloqueada. Filipenses 4:9 le dice Pablo a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El aprendizaje es muy necesario, es una herramienta que usted tiene que tener en su vida. El aprendizaje debe ser una habilidad que usted anhele en su corazón. No importa si es niño, si es joven, adulto o anciano, el aprendizaje no puede morir ni puede ser algo que no está dentro de mis parámetros. Yo no me puedo nutrir de nada, no me puedo nutrir de aire. Dice Pablo, le dice lo que aprendisteis. Para decirle lo que aprendisteis tiene que haber habido una enseñanza formal, sistemática. Algo que Pablo iba y decía, yo ahora les voy a comenzar a enseñar. Por algo le dice lo que aprendiste, y él asumiendo que la iglesia había aprendido. Luego de eso tenemos la segunda tierra en el versículo 20. Y dice:
versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sigue porque después, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La segunda es pedregales. Es ese tipo de hermano, de creyente o de tierra que tiene una relación al contrario del otro que está un poco bloqueado. Este tiene una relación vinculada y tiene un vínculo grande con el Señor o con lo que escucha del Señor. Le gusta escuchar la palabra, le encanta escuchar mensajes, le gusta investigar de los temas, le gustan los detalles, le gustan las conversaciones de la palabra, le encanta lo que es del Señor y el mensaje de Dios. Pero hay un pero sus ganas y su buen gozo no tiene raíz, sino que es de corta duración, es estimulado del momento, en el culto y en los estudios bíblicos y en los seminarios se goza, se deleita, es una experiencia sobrenatural, pero se termina el momento y se acaba todo. Cuando viene la aflicción o viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto hasta ahí llega, ¿ya? ¿Qué es la persecución por la palabra? Es cuando yo comienzo a ver que mi vida se ve confrontada por la palabra. Cuando la palabra a mí me empieza a enrostrar mi vida. Cuando todo eso que me gusta aprender, un día el Señor lo trae y me dice, es el momento ahora de ponerlo en práctica. ¿Estás dispuesta a ponerlo en práctica? Es ahora el momento en el que tú vas a poner en práctica todo lo que has aprendido, lo que yo te he entregado. Ahí y en ese momento cuando la aflicción, dice que cuando la aflicción o la persecución viene a la vida de la persona, tropieza. Este tipo de creyentes también existe. Y que Dios nos ayude para que luego de escuchar esta palabra, cada uno de nosotros sea identificado como la tierra final. Porque de no ser así, es necesario con urgencia que pidamos a Dios que abone nuestra tierra, que la trabaje para que pueda cambiar. Fertilizantes del Señor para que esto sea diferente. Los que están en pedregales, dice, aunque reciben el mensaje de Dios con alegría, su fe es superficial. Ese es el problema del pedregal. La fe es superficial. Le gusta lo del Señor, le gusta, quizás tiene facilidad de aprender de lo de Dios, de la palabra, pero cuando llegan los momentos y las dificultades, se desaniman y su fe se desvanece. En las congregaciones podría ver a personas que asisten a los cultos, participan activamente y parecen emocionadas por su fe, pero que ante pruebas personales o situaciones adversas dejan de asistir o se apartan de la fe. No fui capaz de resistir el fuego de Dios. Y yo hacía estudios bíblicos, escuchamos testimonios de eso. Yo predicaba, yo hacía estudios bíblicos, yo oraba por los enfermos, yo era corista. Hay muchas historias que están ahí que quedaron diluidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque eran tierra de pedregales. Gente que amaba estar en el Señor y que le gustaba escuchar la palabra, pero era un amor y una fe superficial, algo quebradizo, que frente a la adversidad, ahí quedaron. Y ojo que pueden haber sido personas que aceptaron a Cristo, pero la decepción del sistema, una experiencia negativa en su vida, una prueba fuerte, o una adversidad, o una aflicción, o una tribulación, no les permitió levantarse, hermanos. Y este tipo de tierras aún están entre la iglesia del Señor y algunos de ellos quizás no se están congregando, quizás no están siendo parte del reino, solo quedaron con la experiencia de tener a Cristo en su vida y quizás oran en su casa. Hay muchas personas que yo he escuchado así. Dice, yo oro en mi casa, yo adoro al Señor, yo tengo mi relación con Él, yo vivo por el Señor, pero no se congregan, no tienen ninguna relación ni vínculo con el reino más que directo con el Señor, porque quizás quedaron decepcionados o tirados por una aflicción
que sobrepasó su fuerza y su fe superficial. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños. Aquí hay un remedial para estas personas. Dice, para que ya no seamos niños. Efesios 4:14. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es para que no seamos llevados. Cualquier situación al que es como un creyente de tierra de pedregales, cualquier situación puede deslizarlo, llevárselo. Y llevárselo me refiero a no salir quizás de Jesús, no salir de Cristo, pero sí desvincularse de lo del Señor y no dar frutos. Que finalmente Cristo nos contrasta con tierra, porque la tierra es la esencia desde donde va a brotar un fruto, desde donde debe haber sanidad para que existan frutos. La Biblia habla constantemente de fruto del Espíritu. Habla del fruto, dice, de los árboles plantados junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae. Habla de lo importante que es la permanencia, y la permanencia en una buena tierra. Tercero, la tierra de espinos. El versículo siguiente dice 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí. Los espinos. Esta tierra simboliza a los creyentes que reciben el mensaje del Evangelio, pero que son incapaces de crecer y de llevar fruto. ¿Debido a qué? A las preocupaciones mundanas, el deseo de riqueza, el engaño de una vida centrada en lo material. Aquí hay una tercera tierra. La tierra de espinos representa al creyente que, si bien tienen una vinculación con la palabra, y quizás no como el primero, pero ellos sí entienden el mensaje, entienden la enseñanza, pero es incapaz, este tipo de creyentes es incapaz de dar fruto porque está ahogado, está empapado de preocupaciones mundanas, el deseo de riquezas, el engaño de una vida centrada en lo material. Sus prioridades están divididas, lo que les impide vivir plenamente en la fe. Puede asistir a los servicios, escuchar la palabra, pero que está tan enfocado en sus trabajos, finanzas, ambiciones personales o preocupaciones diarias que no permiten que la fe fluya e influya en sus decisiones y en su estilo de vida. La tierra de espinos es aquel que comulga con la fe, que tiene comunión con la fe, con el creer, con lo de Cristo, pero es tanto su afán, es tanto su apego a lo material, a las riquezas, a su estilo de vida, a lo que cree en este mundo es importante, que no permite que su fe influya en esa área. Por lo tanto, como su fe no influye allí, no hay fruto. ¿Y cómo puede influir la fe en alguien que está apegado a lo material? Por ejemplo, un empresario. Un empresario creyente que separa sus negocios de lo del Señor, que dice, esto no, pues en esta área yo puedo hacer este tipo de jugadas porque esto no tiene nada que ver con Dios, pues esto es de negocio. Pero acá en el Señor, yo al Señor lo amo, yo al Señor lo busco y Él está en mi vida y me ayuda. Pero en mi área de negocios, las jugadas medias truculentas, yo las hago igual porque es el área de negocios. Esa tierra es definida por Jesús como una tierra de espinos. Aquel que no hace que su fe influya en todo lo que tiene que ver con sus negocios, con lo material, es aquel también que le cuesta mucho desprenderse de lo que corresponde al Señor. Ofrendar, ayudar a las personas,
le cuesta mucho, está muy vinculado con lo que es mío y lo cuido. Esa es una fe de espinos. Y quizás no es malo ser así, pero para Cristo dice que esto es un obstáculo para dar frutos. Y el que no da fruto, infructuoso, no es una buena tierra, hermano. Luego dice la cuarta. Bueno, y el versículo anterior, en Lucas 12:15, Cristo dice esto. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí les da una clara señal diciéndole: ustedes piensan que la seguridad va a estar en lo material, en el dinero, en lo que tienes control económico. Y le dice: no se equivoquen, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La deja abierta y le está diciendo: consiste en otra cosa. El que piensa que la seguridad está ahí, le dice: estás equivocado o equivocada, no está ahí. Y eso es lo que amarra, lo que coarta y lo que obstaculiza la vida, fluir de frutos de la vida del creyente, que es definido como tierra de espinos. Y cuarta y último, dice, me gustaría que alguien me ayudara con el versículo, si pudiera correrlo hacia el ladito. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que está diciendo el Señor aquí, que esto es muy bonito, dice: este es el que oye la palabra, luego también la entiende, y además la que está intrínseco ahí en eso, además dice da fruto, o sea, la oye, la entiende y tiene una tendencia por decir: Señor, yo quiero hacer la palabra. Oye, entiende y además quiere hacerlo. Qué hermosa experiencia es esto. Cuando usted va a la casa del Señor, cuando Dios le habla a través de una predicación de internet, o cuando simplemente Dios se manifiesta por medio de una conversación y usted dice: Señor, entendí lo que me quisiste decir, lo oí, lo entendí y ahora lo quiero poner por obra, Señor. Esa es la tierra que Dios quiere, y esa es la tierra en la que usted se puede transformar. Pero necesita que Dios dé un giro. Y sabe que el Señor aplica ciertos fertilizantes y ciertas remociones de tierra. Y le voy a demostrar con un versículo que es así. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, creo, 7:14. No sé si es segunda o primera, pero ahí. Mire lo que dice de la tierra. Si usted todavía no es esta tierra fértil, esta tierra buena que da fruto, dice el Señor lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién es ese pueblo que invoca el nombre del Señor? Somos nosotros, su iglesia. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere que el Señor sane su tierra? Yo quiero que el Señor sane mi tierra. Si hay algún aspecto de estos tres anteriores en el cual yo estoy, yo quiero que el Señor me cambie. Yo quiero que el Señor transforme mi vida. Ya no quiero ser ni una tierra del camino, no quiero ser tierra de espinos ni de pedregales. Quiero ser una tierra buena, una tierra fértil, una tierra que da fruto, que oye, que entiende y que quiere hacer la palabra. Qué triste es, hermanos, llevar años en el Evangelio. Qué triste va a ser para aquellos que pasen toda una vida sirviendo al Señor, pero que fueron una tierra junto al camino, que fueron una tierra de pedregales o que fueron una tierra de espinos, que cada vez que iban a la reunión oían la palabra, se gozaban y se deleitaban y recibían la palabra con toda la gracia y con toda la fe,
Pero venía una aflicción y se derrumbaban, hermanos. Qué triste. Qué triste que pudimos caminar 50 años en el Evangelio, pero que al año 50 todavía yo diga, no, que sabes que yo no entiendo mucho la Biblia, no entiendo casi nada de la palabra. Y en tus 50 años de servicio, ¿cuántas veces abriste tu corazón a la enseñanza? A decir, Señor, enséñame, porque yo no sé. Qué triste que podamos pasar 30 años sirviendo a Dios con una tremenda economía, llegar a alcanzar la cima del éxito económico, pero que dentro de ese éxito económico no se vea nada de Dios. Que visiten mi empresa y que no haya ni siquiera un salmo puesto ahí. Que visiten mi empresa y que no haya ni uno que haya sido alcanzado por mí como empresario, hermanos. Qué triste. Y con esa historia, con esa carta voy a llegar delante del Señor. Sí, Señor, yo te conocí, yo acepté tu nombre, yo fui beneficiado por tus bendiciones. ¿Y tus frutos dónde están? Es que tenía una empresa. Es que eran muy fuertes las pruebas, Señor, y no las resistía. Es que no entendía nada de la palabra. Nadie me explicó nunca, entonces yo no entendía. Me enseñaron, pero en mi cabeza no me daba y no entendía nada. Ese va a ser el argumento que vamos a tener delante del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos queridos, hoy día, porque esto es para hoy día, no es para el futuro, a pedirle al Señor que de verdad sane nuestra tierra. Él sabe cómo sanarla. Él tiene, como les decía, los fertilizantes, sabe cómo abonar nuestra tierra y transformarla en una tierra fértil. Pero tú tienes que ir al Padre, tienes que ir a Él, al que sana, al verdadero, y decirle cuál es tu realidad. Y decirle, Señor, yo no quiero vivir toda mi vida en el Evangelio y no tener frutos. Y llegar a ti contándote una triste historia de una vida en Cristo, pero mediocre. Una vida en Cristo, pero así probando. Que el Señor les bendiga, iglesia del Señor, y a todos los que nos ven también en las redes, los que nos ponen comentarios. Yo les mando un saludo cariñoso a, los que recuerdo que siempre nos comentan, a nuestro querido pastor Juan, de la Iglesia Remanente Metodista Pentecostal de Linares, a Cecilia, que también nos comenta, a nuestra hermana Silvana, nuestro hermano Germán López, también a Janet, y a todos quienes nos comentan y que se dan unos minutitos de escuchar. A nuestra hermana Lita, le mandamos un cariñoso, pero muy, muy cariñoso saludo y un abrazo bien apretado, y que el Señor edifique su vida en medio de su palabra también. Que Dios les bendiga, y voy a dejar al coordinador para que continúe con la reunión. Pero antes vamos a orar. Voy a pedirle que cortemos la transmisión y nos despidamos de la plataforma, y nosotros nos continuamos en la reunión orando al Señor y pidiéndole